Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas Comunes. Algo así era. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Continuación del episodio anterior. Tuvimos una larga charla, así es que los tenemos nuevamente aquí para que saluden. Chicos, ¿quieren saludar antes de la continuación? Chicas. Nadie quiso saludar, no importa. Gracias. Hola. Yo estaba esperando a Ruth. Para que no interrumpiera, ¿cierto? Perdón. No, para interrumpirla. Ahora no estoy interrumpiendo. Ok, hasta aquí estamos. Entonces, vamos a continuar. Quedó pendiente el final de nuestra conversación, ya se nos fue Leo, así que seguimos con la segunda parte del episodio. Que lo Y no disfruten. te puedes perder esta parte porque vamos a encontrar cuando Abby nos calla a todos, nos grita y nos dice que que sí le importamos, pero que en realidad no le importamos. Por favor, no Ok, eso se va a que quedar lo disfruten. fantástico. Que lo disfruten, chicos. Abierto como flor que quiere recibir tu gloria como el sol. Ahora sí, continuamos. Yo quería decir para complementar lo que Ruth estaba diciendo con respecto a buscar respuestas a cómo puedo ayudar. Yo pienso que es muy importante acordarnos. No sé si se escucha mi bebé llorando, pero Sí, se escucha. Sí, no importa. Sorry. Pero No dale importa, nomás. es parte de la vida. Bueno. Yo pienso que es muy importante acordarnos, en primer lugar, que la iglesia es un cuerpo y tiene todas diferentes partes. Todos tenemos dones, todos tenemos fortalezas, pero algo muy, muy interesante que la iglesia habla poco al respecto es que también todos tenemos causas y son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, mi iglesia ama las misiones, pero no es muy buena con la comunidad. Y mi pastor es muy bueno con misiones y es un administrador de dineros y crea planes geniales, pero con la comunidad no tiene esa facilidad. Entonces nosotros tenemos que, como iglesia, empezar a buscar personas que sean buenas en las áreas donde nosotros no seamos buenos. Y empezar a dar liderazgo a personas que van a venir a complementar o a hacer más completa la visión para no quedarnos solamente como con ciertas partes del llamado completo, A podríamos generar decir. equipo. Sí, correcto, digamos. Otra cosa que es muy común que sucede es que, digamos, Abby decía que ella se siente mal de no poder ayudar, pero también por otro lado tenemos un montón de gente que tiene muchas pasiones y causas sociales que también se enojan con uno porque uno no hace nada. Entonces, digamos, hay personas que tienen una causa grandísima en contra del aborto y todos los que no le den la importancia al aborto, digamos, esa persona muy fácilmente podría enojarse con las personas que no le den la importancia, pero todos tenemos causas diferentes y es justo que cada uno tenga nuestra causa. Entonces es muy bueno, como decía Ruth, ese entrenamiento de personas, uno podría ayudar a identificar, ok, cuál es su causa, cuál es su pasión, qué es lo que a usted le duele el corazón cuando hablan de este tema, porque muy posiblemente Dios lo quiera a usted trabajando en ese lado. Entonces hay muchas personas que son muy buenas en este tipo de cosas, organizar, ayuda, distribución de alimentos. Hay iglesias que se especializan en eso. Entonces, nosotros podríamos buscar liderazgo que sea muy bueno en eso. Nosotros podríamos mandar gente nuestra a ser entrenado a otras iglesias o a otras organizaciones para empezar a tapar estos huecos donde tal vez nuestra iglesia, por más pequeña que sea, no está cumpliendo una labor por ese lado. Es una idea. Pero yo creo que algo que es importante y que comentaba Dani hace un rato, es que para poder ayudar a otros necesitamos saber bien nosotros si estamos bien, y me refiero no estar bien por completo, porque en realidad creo que nadie va a estar bien jamás, sino hasta que lleguemos a la presencia de Dios, pero no limitar nuestra ayuda a lo que nosotros podemos hacer, porque no sé, como que creo que lo que nosotros podemos hacer regularmente
es lo que nos sobra. Y me refiero en cualquier cosa, en tiempo, en dinero, en consejo, en demás, como que estamos acostumbrados a dar lo Más que nos fácil. sobra de nuestro tiempo, etcétera. Y en eso no hay ninguna cosa que te lleve a ti a poner algo más, a sumarle algo. Entonces creo que es el momento en el que nosotros empezamos como a hacer algo que realmente nos, ¿cómo decirlo? Nos complica. Sí, nos cueste un poco de trabajo, es cuando realmente estamos empezando a ayudar. Cuando Y hay esa un poco de ayuda- sacrificio. Y esa Sí, un ayuda sacrificio. es exactamente un sacrificio, Cuando uno paga. claro. Sacrificio. Y lo podemos hacer, o sea, todos tenemos que, cómo podemos ayudar a alguien. Yo Dar la recuerdo milla muy bien que cuando abrí el podcast, justamente era por eso, porque yo estaba pasando por una situación complicada y veía que todo el mundo hablaba del tema, pero te hablaba desde el punto de vista de ya lo superé, ya estoy en la cima, ya lo logré. Y yo quería transmitir qué se siente estar en el proceso, qué se siente ir caminando todavía con lodo en los zapatos, pero sabiendo que hay una esperanza, que hay un lugar mejor y que el destino es un destino bueno. Y ayudar a otros y decirle, mira, bro, no es como que yo ya llegué, pero vámonos juntos. Y si a lo mejor lo único que puedo hacer por ti es sentarme a llorar contigo, pues lo voy a hacer. Y si tengo que, no sé, a lo mejor aventarme tu telenovela de 3 horas de tu testirrollo, pues me lo aviento, ¿no? Es decir, estamos aquí en esta misma dinámica y a algún lugar bueno vamos a llegar porque Dios ha prometido que vamos a llegar a ese lugar. Igual hay que tener cuidado con qué cosas definimos nosotros como ayudar al prójimo, porque si definimos ayudar al prójimo simplemente con entregar mercadería o con entregar, no sé, una casa, un hogar, aquí y allá, estamos olvidando de que hay otras formas de ayudar a nuestro prójimo, como el estar como apoyo emocional, el brindarle una palabra de apoyo o incluso celebrar los logros que ha hecho la persona. Eso también es una ayuda para la persona, porque ni siquiera sabes tú cómo está su autoestima y ayudarlo con estas cosas simples también es ayuda. No podemos como martirizarnos por decir, pucha, no sé, no puedo estar en este momento presente ayudando a todos los indigentes de la calle porque a veces quizás incluso no contamos con los medios suficientes para poder hacerlo en ese momento, pero no significa que no estemos ayudando desde el punto en que podemos hacerlo. Onda, No cerrar la quizás- ayuda a lo económico. sí, Sí. Yo, por olvidar lo ejemplo, ayudo emocional. a Ariel no burlándome de él. Ah, no, yo Porque ya no ahí ya no, tiene ahí yo bigote. no. Mira, No, ¿sabes eso lo es que parte de mi pasa? ministerio, eso ya lo dije. Sí, dale, Ruda, habla. Mi ministerio de hacer reír. Dale, Creo Andrés. que por mucho tiempo se vio el concepto de generosidad como dar de lo que me sobra o dar limosnas o de repente dar lo que ya no me sirve, lo que ya no me es útil. Y yo creo que la generosidad va mucho más allá que eso. Se trata de algo que tiene que ver ya con el carácter, una virtud que uno va desarrollando, o sea, algo de carácter que uno va desarrollando. Y yo creo que se trata, así como mencionaron hace un momento, se trata de dar algo que me cueste, pero también cómo yo mido mi generosidad o mi ayuda. Muchas veces pensamos en ayudar de repente a ciertas personas de ciertos contextos y que muchas veces no están dentro de nuestro alcance de influencia. Yo creo que nosotros, al menos en mi caso, yo trato siempre de medir mi generosidad de acuerdo al servicio que estoy dando y en mi círculo de influencia, ver cómo yo puedo afectar el lugar donde yo estoy y si las personas que están en mi círculo de influencia, si yo estoy pudiendo cubrir con lo que yo puedo dar, ¿verdad? Si estoy pudiendo suplir las necesidades que tienen esas personas de acuerdo a mi experiencia quizás o de acuerdo a lo que estoy vivenciando en el hoy, ¿verdad? En cosas que quizás estoy superando, estoy pasando por el proceso. Y yo creo que se trata mucho también de entender de que ayudar se trata de dar, de servir y no solamente de eso, sino que
de que la gente que está a nuestro alrededor realmente pueda tener un crecimiento. Yo siempre tengo en cuenta algo, que las personas que se relacionan conmigo, trato siempre de que yo pueda añadir algo en sus vidas de valor y también a poder yo tener el corazón también enseñable como para poder recibir por parte de lo que ellos están experimentando, aunque quizás lo que ellos están viviendo, quizás yo ya lo superé, pero yo trato de aprender de lo que ellos están viviendo en este momento o en el proceso que están viviendo, ¿verdad? Y de poder ser generosos con todo lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Y creo que si vamos a empezar a medir qué es lo que tenemos en nuestras manos, nos podemos llegar a sorprender de cómo eso puede bendecir, o sea, y se trata mucho también de ser honestos. Yo creo que uno tiene que ser honesto, y honestidad creo que se trata de que la gente pueda vernos, y siempre trato de me hago este ejemplo, de que ser honesto se trata de que nosotros podamos mostrar en nuestras vidas de que hay ciertas áreas ordenadas y que ya superamos y que mejoramos, pero hay ciertas áreas desordenadas. Es como una casa, me imagino, de vidrio, y en esa casa de vidrio vos no ves todo ordenado. Siempre quizás hay una silla, un cuadro fuera de lugar, ropas tiradas por ahí. Entonces uno siempre, yo creo que tiene que aprender a ser honesto, mostrarse tal cual y como es, pero con el deseo de crecer y de mejorar y de poder usar eso para poder conectar con otra gente y poder sumar a las vidas de esas personas. Y creo que ayudar se trata de invertir también en otros. Yo quiero decir que todo lo que Ruth ha dicho en todo el podcast, yo lo quería decir primero, pero ella me ganó. Porque esto exactamente es lo que yo iba a decir. Se están robando las ideas. Lo siento, no quise hacer eso, Andrés. No, yo la perdono porque soy cristiano nada más. Eso dicen, a veces. Lo interesante, a veces. En mis Ahora mejores sí, momentos, Andrés. tal vez. ¿Vio? Qué cosa. Ya Y conociste me a lo Jesús. tiran en la cara. No, pero oiga, el mejor ejemplo de discipulado que tenemos, lo tenemos del mismo Jesús. Él invirtió 3 años enteros con 12 personas. En esos 3 años él fue completamente transparente. Él vivió, amó, sufrió, lloró con ellos. No solo él conoció a sus 12, pero sus 12 lo conocieron a él. Es exactamente lo que estaba diciendo Ruth. Si la iglesia enseñara un discipulado del modo que Jesús lo hacía, no el discipulado que hacemos ahorita en ese momento, que es como de kindergarten, donde le damos un papelito y le decimos, Jesús murió por esto y eso significa la cruz, y ya después de 6 domingos, entonces llamamos y lo bautizamos en la piscina de la iglesia. Man, de eso no se trata. Si nosotros realmente viviéramos paso a paso lo que es un discipulado con 12, con 5, con 3, donde nosotros nos damos por 3, 4, 5 años a esas personas y esas personas a nosotros, ese tipo de conversaciones no existirían, porque yo sabría la necesidad de ellos sabrían la mía y viviríamos en una comunidad como no existe desde hace años. Y es exactamente eso. O sea, ¿por qué olvidamos tan fácil las acciones de Jesús y no las hacemos? Es que justamente acabas de decir algo importante. Se trata de hacer comunidad y no es responsabilidad Yo solamente siempre de los digo algo pastores. mentiras. Y no es responsabilidad de los pastores ni de los líderes de la iglesia. Correcto. Y queremos Exacto. muchas veces endosar la responsabilidad a las autoridades de las iglesias, cuando en realidad se trata de eso. Simplemente yo creo que lo complicamos demasiado. Creo que simplemente es preocuparnos por nuestros amigos, preocuparnos por cómo están nuestros amigos, preocuparnos por cómo les va, que ellos se sientan en un lugar seguro al abrir su corazón y decir cuando cometieron un error o cuando tienen una necesidad, aun que no hayan cometido un error. Eso yo creo que es lo que necesitamos hacer. Y justamente yo grababa un podcast hace algunos días y hablaba de eso. Este es un buen momento para ser generosos, pero ser generoso es simplemente estar ahí, muchas veces. Es estar ahí para escuchar, es estar ahí para
para sembrar vida, para traer algo positivo a la gente que nos rodea, porque es como, no sé si vieron esta película, no me acuerdo cómo se llama, soy muy malo para los nombres de películas, pero creo que se llama Cadena de Favores o algo así, donde un niño ayudaba a alguien más y ese ayudaba a otra Muy más buena. y así. Sí. Yo creo que si todos hiciéramos eso, aplicáramos la premisa de esa película, nuestra sociedad sería muy diferente. Yo creo que mucho se trata de que lo hagamos con el corazón correcto y genuinamente, no por obligación, sino que sea algo de cultura y un hábito que se construya en el carácter de cada creyente, de cada persona, de cada ser humano en lo posible, ¿verdad? Perdón. Sí, yo creo, iba a lo mismo que dijo Andrés y Maja, y bueno, tú también, al final se trata de que hacer iglesia no es seguir una costumbre, se trata de poder ser comunidad. Bueno, nuestro lema en el podcast es hagamos comunidad. Tratamos de siempre estar pendientes de la gente que nos escucha y que se nos acerca, que siempre pide algún consejo o que le podemos ser de bendición sin que nosotros nos enteremos. Tratamos de ser una comunidad de fe. Por eso es que Dani nunca suelta el celular. Sí, porque está hablando con la gente. Está viendo videos de gato. Sí. Está hablando con los discípulos. Si yo no pesco algo distinto, hace 30 minutos que me hubiera quedado dormida. Esa es toda mi explicación. Ahí hay parte de la vulnerabilidad y de ser reales, ¿viste? Esta es la vulnerabilidad de Dani. Dani tiene un vicio con los gatos y con los celulares. Imagínate el vicio de los videos en YouTube. Si eso es ser vulnerable, mejor no lo sea. Esos son malos Yo no hábitos. dije que con el celular. Dije que si no estoy como con dos cosas a la misma vez, me quedo dormida porque no puedo estar solamente pendiente de una cosa. Eso es todo. Pero retomando, Yo lo que escuché es que usted estaba diciendo que Maja estaba siendo muy aburrido. No. retomando la idea, para volver al tema. Sí, se trata de hacer comunidad, se trata de preocuparme de, como dijo Maja, de nuestros amigos, de los que tenemos cerca, incluso de no solo nuestros amigos, sino nuestros conocidos, nuestros vecinos, de poder preocuparnos realmente de las personas, no solo completar algo, como decían antes, por obligación o por tener una imagen. Muchas veces la imagen de ser buena persona va más allá de realmente hacer algo. Tratamos de evidenciarnos como buenas personas, como seres ultra espirituales, pero en realidad no estamos haciendo mucho. Y Jesús lo que hacía, prácticamente lo que tenemos escrito en la Biblia, era ayudar. Más allá de las enseñanzas y del camino que recorrió, él pasaba sus caminos y sus días ayudando a las personas, acompañándoles, enseñándoles. Él estaba ahí con los que nadie quería recibir. Entonces es parte de lo que nosotros debiésemos hacer y de lo que nosotros también debiésemos pedir. Como decíamos, no es solo dar ayuda, sino también es aprender a pedirla. Cuando nosotros estamos vulnerables, cuando nos sentimos mal, siempre hay alguien que nos ayuda. Hace un par de episodios atrás, cuando salga vamos a haber sacado un episodio con Ingrid y Benja, que son unos amigos que me apoyaron mucho en un proceso, y de verdad ellos, sin ser pastores ni líderes con título dentro de la iglesia, estuvieron ahí en todo momento. Y yo creo que si ellos no hubieran estado ahí, por ejemplo, yo jamás habría entrado en este proyecto y no los conocería a ustedes. Entonces Dios pone a las personas precisas en los momentos perfectos. Yo estoy totalmente seguro de eso. Y eso implica que nosotros sepamos recibir a esas personas, porque a veces las podemos dejar pasar. Sí, yo creo que implica saber cómo recibir a la persona, o sea, usar un teléfono. Pues sí, Seguro que no fui yo la del teléfono, así que no me vengan a echar la No, culpa a porque mí. era pues Siri se un sintió iPhone. identificado. Yo creo que Siri tiene que dar una opinión. Maja, ¿quieres hablar? Y lo único que quería decir es que justamente hemos estado hablando, bueno, ya le dimos la vuelta al tema y ya estamos hablando de cómo nosotros podemos ayudar a otros. Pero vuelve ¿cómo a nos surgir ayudamos? la misma pregunta. ¿Por qué nos cuesta, si nosotros damos tanto y queremos dar, por qué nos cuesta tanto trabajo recibir la ayuda de otros? Me vuelve a surgir la misma pregunta.
¿Por qué entonces nos Pues cuesta no a se nos ha nosotros? enseñado. O sea, a veces yo creo No que ni es siquiera es cultura. que nos cueste tanto recibir la ayuda después de un par de insistencias de te voy a ayudar, sino más bien pedirla de, sabes, estoy mal, o esto me falta, o esto estoy sintiendo y no sé cómo atravesarlo, o hice esto y no sé qué hacer con las consecuencias. Y yo creo que va en el tema de que no nos sentimos seguros dentro de la iglesia para poder ir y decirle al líder o al pastor, ¿sabe qué? Estoy pasando por esto y no quiero que me juzgue, quiero que me ayude. O y Ella si no escapa puedo de la ayudarme, iglesia, creo que es más social, a nivel Es que eso transversal. está súper fuerte que el Sí. lugar más seguro Es que no a eso voy, sea po. el lugar en donde estemos más A eso seguros. voy, porque fuera de la iglesia Es tú que te no es encuentras seguro. con este panorama de sabes que yo quizás no voy a confiar en los que son mis cercanos al tal punto de decirles mis debilidades o mis vulnerabilidades, porque no creo que me vayan a dar una respuesta ¿cómo se llama? Que me ayude, sino más bien que me hunda. Entonces, ¿dónde voy a ir yo? Voy a ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa si en la iglesia no me reciben de la misma forma? A mí me ha pasado, he sido vulnerable y la respuesta que recibo es completamente, no porque me estén juzgando, sino Vamos a porque orar por ti, Dios es bueno. es esa la... Ya, pero Te tengo queremos, rabia. Te falta queremos. confianza, vamos a orar para No, que pero- tu fe crezca. ¿Ha estado a eso. la iglesia? Hay una pregunta. ¿Ha estado a la iglesia tomando esta visión de eliminar la vulnerabilidad? No lo sé, pero yo creo que en lo que a mí me ha pasado, hablando por mí personalmente, no creo que tenga que ver con el tema de eliminar la vulnerabilidad, sino de no saber cómo llevarla, porque ellos no han experimentado eso. Entonces, se quedan sin herramientas. Cuando llega una persona, en este caso llego yo, y digo, ¿sabes qué? Me pasa esto y esto, y me dicen... bueno, no mis líderes, sino otras personas. Vamos a orar por ti, para Dios todo es posible. Y todo el discurso de, ¿sabes qué? Es como casi, ¿sabes qué? Yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios me provee, yo sé que es Dios. Yo lo conozco, tengo una relación con Él, pero no te vengo a contar para que tú me digas, Dios está contigo, porque yo ya lo sé, solamente quiero un abrazo. Entonces, Yo te lo doy a la ¿qué distancia. pasa? David. Ya venga para acá. Pero No, pero yo me no quiera, ahorita no se puede. Dije a la Pero yo me distancia. refiero a mostrarte vulnerable, que la persona te escuche, pero no te esté escuchando realmente. Mira, a mí, Escuchan por para ejemplo, responder. me escriben mucho, me mandan Exacto, mucho un no- mensaje diciéndome, ahora que todo está en línea, me mandan mucho un mensaje así de, hoy nos vamos a conectar, conéctate a tal cosa y conéctate a otra y así. Pero nunca me escriben, esas personas nunca me Gracias. escriben un mensaje de, ¿qué onda, bro? Correcto. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Digo, y no lo estoy pidiendo ni lo necesito ni nada, pero... Pero si hay ese es el gente que lo punto. necesita, men. Exactamente, Tal vez usted hay no, gente pero que lo hay necesita. miles y las iglesias no lo están haciendo. Exacto. Yo prefiero que 1000 veces alguien me envíe un mensaje para decirme qué onda, bro, cómo estás, y yo igual lo hago así, a que me Sí. manden memes o que me manden la invitación o que me manden el devocional o que me manden ese tipo de cosas. Porque- Ariel, por favor, nunca más le mandes spam de los capítulos sin antes preguntarle Por cómo favor. está. Por no, si no está favor. en la lista, no está en la lista. Oh. Lo tenemos Lo vetado. que yo quería llegar, que es lo que tiene, o sea, lo que estaba hablando Maja, es, claro, no importa, o sea, a mí tampoco me importa que me hablen así como cómo está, porque por lo general yo soy esa persona que le habla al otro para saber cómo está y no me interesa en verdad, o sea, no siento la necesidad de que lo hagan hacia mí. Ok, No me interesa cómo interesa está, la da lo mismo. persona, Me gracias. hablen, no me Yo les me pregunten escribo cómo y estoy. no me ah. interesa. Yo No, me cumplo refiero con a que mandar no, el mensaje. es al revés. Yo me preocupo de la persona, pero me refiero a que no espero recibir la misma respuesta. Pero pasa que sí hay gente que sí lo necesita. Entonces, cuando Andrés dice la iglesia no lo está haciendo, es porque nosotros no lo estamos haciendo, no el templo, no el formato Bueno. iglesia. Podría meterme en un tema aquí que podría ser un poquitito candente. Si a ti Ok, te lo voy a encanta hacer, el lo voy a drama, hacer. revela eso. Andrés con Y un cualquier tema cosa, candente.
¿Quién lo diría? Cualquier cosa solo me echan la culpa a mí y ustedes. Cualquier o sea, opinión eso no emitida fue. es responsabilidad de quien la Y dirige. si nos unimos, no sabía que yo iba a decir esto. Pero eso es un problema grande con respecto al debate del clero. En el tiempo de Jesús no había un pastor, no había un líder de alabanza y no había un concilio de la iglesia donde se sabía que ellos eran los líderes y el pueblo era el pueblo. Y esos líderes y pastores recibían pago, entonces su trabajo es hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo le explico? Yo sé que es feo a veces decir, hay cosas que, o sea, si la iglesia no lo hace, yo lo debería hacer. Pero por otro lado, o sea, hay gente que está recibiendo pago para hacer este tipo de cosas. Y yo no, yo he sido voluntario toda mi vida y no lo quiero tirar a mi iglesia. Mi iglesia sabe que yo los amo. Y yo trabajo con Por si ellos. acaso. y hago- Por Lo si que sea, acaso, pero para que no sí. les comulguen. Sí, pero digamos, yo entiendo que hay cierta responsabilidad que el pastor tiene que hacer las cosas porque pues su trabajo es la iglesia. ¿Entiende? O sea, si un pastor solamente se dedica a predicar un domingo y quiere que todos sus voluntarios hagan todo lo demás entre semana, es así como que tampoco me metí Mira, en un tema difícil. Yo creo, ¿verdad? yo creo que estábamos pensando que lo depende mismo, del pero contexto. no era tan largo como lo iba a plantear. Pero sí quería citar a la Biblia y Jesús le dice a los discípulos, ustedes son mis amigos. Sorry. Nos dice Lo son pueden mis cortar si discípulos. quieren. No, No. a todo va. Jesús les dice a los discípulos, ustedes son mis amigos, no les dice ustedes son ni mi servidumbre, ni mis aliados, ni mis socios, son mis amigos. Él genera una relación con sus discípulos. Él genera una relación donde se conocen a tal nivel de que sabe, bueno, sabiendo que Jesús conoce todo, claramente, pero de que Juan, por ejemplo, se podía recostar en su pecho. O sea, era una relación cercana, y hoy día esas relaciones están cada vez más renuentes, están más lejanas, porque hay una imagen, y volvemos al tema de la imagen social de la iglesia hoy día, donde el pastor tiene que ser un ícono, más que un amigo, donde tiene que ser alguien a quien seguir, alguien que impone moda muchas veces. Un referente. Exacto. Entonces, Pasarela del pastor. ahí también salen preguntas muy complejas, como por ejemplo, ¿a quién le pido ayuda? ¿De verdad le pido al pastor o le pido a alguien que está un poco más abajo porque a lo mejor está muy ocupado o a lo mejor no va a entender lo que me pasa porque no conoce la historia que hay detrás? Porque no me conoce. debemos ser honestos. En las mega iglesias los pastores no conocen a toda su congregación porque es imposible que los conozcan, son muchísimos. No conocen ni la mitad. Por eso hay más pastores y por eso hay grupos y estrategia y todo lo que tiene que ver Claro, hay un con tema administrativo muy grande. hacer comunidad. Pero igual al final, si cada uno o una como persona no está entregando esa ayuda y tampoco está pidiendo ayuda, se vuelve a resumir en que la iglesia no lo está haciendo. Sí, o sea, es que a eso iba yo. A lo que La responsabilidad no, no es de los pastores. o sea, eso ni de los no líderes. tiene que ver con que a los veces. pastores. Mínimo o sea, para no, organización. Andrés. Sí. Yo creo que Es mitad y Sí, mitad. yo pienso que Yo creo que sí tienen responsabilidad, pero nosotros como hijos de Dios, como discípulos, tenemos la responsabilidad de discipular y de hacer acompañamiento espiritual. O sea, si yo tengo 3 amigos que van a la iglesia y mis 3 amigos tienen problemas y yo lo sé y no hago nada, no estoy haciendo nada Porque, y claro, soy que se iglesia. te juntas. Ojo, que hay que tener en cuenta un punto súper importante, que es que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Ahí también hay un punto, porque hay gente Pero que aquí- prefiere, lo mismo que estamos hablando ahora, prefieren mantener su estampa de ser perfecto para no decir que son vulnerables, que tienen algo en lo que necesitan ayuda. Sí, Ahora o se no- vuelve o lo de mismo ser del inicio. perfecto. ¿Por qué no queremos decir que somos vulnerables? ¿Se dan cuenta cómo damos vuelta y volteamos las cosas para no volver a hablar de por qué nosotros no recibimos ayuda? O sea, ya hablamos de los pastores, ya hablamos de la comunidad, ya hablamos de liderazgo y no estamos hablando de nosotros mismos. Aquí, Es que miren, eso es- este es un es que ejemplo yo muy creo claro que de que nos cuesta trabajo ser vulnerables. Yo creo No que es la base, fácil. la base es lo que he dicho como 3 veces ya, confiar en el otro, no hay confianza en el otro para llegar y Yo creo decirle, que voy a desahogarme contigo y yo sé que tú no me vas a juzgar porque este es nuestro lugar seguro y de aquí no salen las cosas y sé que si quizás tú no me vas a dar la resolución a mi problema, sí por lo menos voy a poder compartirlo contigo y mi peso
se va a compartir contigo, entonces yo voy a estar más liviana y voy a tener una mirada diferente hacia lo que me está sucediendo. Es la confianza que no podemos establecer, porque cuando vamos a establecer esa confianza, te miran feo. O pasa que sí, o que escupes todo lo que tienes que decir y esperas una me concentró el Maja. Ay, no te enojes, Maja, no te estoy gritando, es que así no se te cuando estoy debato. gritando. Pero está bonito. Yo creo que Es que así sé cuando debato. Perdón. ¡Maja! No, pero hablando ¡No te de. estoy gritando! Eso mentira, eso mentira. Voy a hablar así. No, pero es que es lo que decíamos, digamos, entre los 12, junto con Jesús, donde se supone que era el mejor ejemplo de discipulado, de confianza y de transparencia, de todas formas teníamos un Judas, que el Judas de este grupo podría ser Maja, pero teníamos un Judas, teníamos un Judas que aún así estaba pasando por cosas, no sabemos qué, no tuvo la confianza ni de hablar con nadie más, ni de hablar con Jesús. Y aún así Entonces, Jesús digamos, lo amó. Ojo con eso. ¿ah? Y aún así Jesús lo amó. Cosa que muchas Sí, veces cuando estamos pidiendo ayuda, cuando estamos en estos grupos, cuando sabemos que alguien no tiene una intención genuina, lo tratamos de correr hacia un lado. Y Jesús lo mantuvo con él, también lavó sus pies. Sí, pero Jesús es Jesús, ¿verdad? Y después los líderes de mi iglesia, que nosotros tal no vez somos pueden Jesús. parecer perfectos, no son Jesús y nosotros tampoco. Entonces, digamos, yo entiendo que cuesta, pero por ejemplo, digamos, yo tengo 3 hijos y yo a mi hijo lo estoy entrenando, bueno, es la palabra incorrecta, lo estoy criando para que él entienda y vea ciertas cosas que a mí me costó mucho, yo hasta como mis 25, 30 años pude ver, yo lo estoy criando para que él desde su juventud él pueda ver ciertas cosas desde el principio, cosas, qué sé yo, con respecto a política, a sociedad, a importancias sociales, cosas así, mucho también bíblica y teológicamente. Digamos, mi hijo cuando sea adulto, tal vez él puede no tener que hacer un esfuerzo en enseñarle a su hijo como yo estoy creyendo que estoy haciendo un esfuerzo en él, porque yo no tengo un ejemplo de mi papá no hizo eso conmigo. Entonces yo estoy innovando, pero después de ciertas generaciones, o sea, si uno lo hace desde hace, o sea, si uno lo hace parte de la cultura, llega un momento donde ya pasa por sí solo. Entonces tenemos que cambiar la cultura y el problema muchas veces es que tenemos que cambiar la cultura de raíz, tristemente. Pero hay cosas de la iglesia en este momento que muchos de nosotros estamos tratando de pelear y cambiar y no vamos a lograr cambiar porque hay muchas personas adultas y solamente vamos a poder cambiarlo hasta que muchas de esas personas adultas ya mueran. Porque hay un dicho que dice, hierba mala nunca muere. Entonces es hasta las siguientes generaciones que vamos a poder tener, por ejemplo. Por ejemplo, digamos esto de la homosexualidad. Entiende, digamos, las personas más fundamentalistas y las personas más mayores son las personas más cerradas con respecto a eso. Y aquí en Estados Unidos, la mayoría de pastores y líderes de iglesias, todos tienen más de 50, 60 años, hay muy poco pastor joven. Entonces, innovación en este aspecto dentro de la iglesia no lo vamos a ver hasta dentro de tal vez 30 o 40 años, donde ya se vuelva culturalmente, ya donde uno pueda decir es parte de la iglesia como sistema. Como claro, la iglesia va modificándose muy lento. lo que la cultura o la sociedad va dictando y se va adaptando, que es lo que decíamos en un principio, y se va adaptando de a poco, porque el orden dentro de las iglesias va siempre con los más adultos, entonces van un poco desfasados, digamos, en todo sentido. O sea, tiene que ver un poco con la doctrina del juicio de... Sí. Yo creo que acá, por lo menos hablando de Chile, va más en la mentalidad de si yo hago algo mal me van a enjuiciar, porque así se ha predicado el evangelio durante años. Entonces, el evangelio del miedo. El evangelio del pecado, el del castigo. Infierno. Entonces, el del infierno. Sí, el del te vas a quemar si tú no te arrepientes y que etcétera, o sea, terrible. Y
Una de Como las que no se cosas, puede llegar a Jesús así, o sea, yo sé que, perdón Ruth, yo sé que hay gente que ya ha llegado, ¿Te ya das lo he cuenta que dicho la Abby antes, es lo he la dicho única que no dejó que le interrumpieran? No, Ruth, tú no te metes en mi conversación. Abby, Eso dijo la Abby. Eso, Ruth te quiere. Es que después de esa gritada, ¿quién se va a atrever? Después de como le habló a Maja, ¿quién? Nadie. No, no le estaba haciendo. Nah, ya Dios. Ya se me fue lo que estaba diciendo. No, pero ya, Ruth. yo creo que al final siempre Logrado. encontramos la raíz de estos problemas en distintas circunstancias. O sea, incluso creo que no es tan difícil recibir ayuda como lo es pedir ayuda. A veces recibimos ayuda de forma inherente, pero pedir ayuda es algo que nos cuesta el triple. Maja ya me concentró. A mí Algo igual le que- estaba aplaudiendo. pero antes de que yo me olvide, Ruth. con relación a esto, ¿por qué nos cuesta pedir ayuda? Yo creo que también mucho se trata, es un 50-50, 50% en la persona en quien vas a depositar y 50% de tener miedo de enfrentarte, porque uno cuando se muestra vulnerable expone su realidad y tiene miedo a enfrentarse con... Me hago siempre esta película, creo que todos tenemos gigantes internos, todos tenemos cosas oscuras, tenemos cosas que quizás nunca las mencionamos a personas y muchas veces no lo hacemos por el simple hecho de que no queremos enfrentar eso o creemos que ya superamos o creemos que las personas quizás no nos puedan ayudar. Uno de los problemas que yo tuve al principio de mi caminar con Jesús, yo creo que fue justamente eso, el ser vulnerable. Me costaba muchísimo decir cómo estaba, contar mis temores y mis miedos por el simple hecho de que es como desnudar tu interior a alguien y sentirte totalmente débil, sentirte totalmente, prácticamente la palabra lo dice, vulnerable. La persona tiene poder sobre tu vida cuando vos le estás exponiendo tu realidad. Entonces muchas veces el mayor temor es que la persona quizás lo utilice, por decirle, pensamos que lo utilice en contra nuestra, nos juzgue, nos etiquete, cosas como esas, pero yo creo que uno de mis mayores temores fue enfrentarme a mí misma, enfrentar esos temores, enfrentar esas debilidades, y yo creo que mucho se trata de que cuando nosotros nos mostramos y nos mostramos tal cual y como somos vulnerables, si somos honestos, también vemos nuestra realidad y cae como una estructura también que duele. Sí, yo creo que tiene que ver el otro. ¿Cuándo fue? Ayer creo que con Ariel me mandó una imagen y le encontré tanto sentido porque decía, no le pegues a alguien donde una vez te contó que le dolía. Y es una simple Uy. frase, pero es muy potente porque cuando tú eres vulnerable, tú le das eso tan difícil para ti a esa persona, esa cosa difícil de enfrentar a esa persona, se la Te muestra. estás arriesgando. Sí, Eso se es. la muestra, es como mostrar una herida abierta y esa persona tiene el poder de decidir qué hacer, si vendarla, si ayudarte, si esperar contigo a la medicina o si poner el echarte dedo. sal en la herida. Sí, Y aquí es donde yo creo que yo vuelvo a lo mismo, que es cultural. O sea, uno puede hacerlo parte de la cultura de la iglesia, porque yo siento que nos cuesta mucho ser vulnerable con líderes porque hay muy pocos líderes siendo vulnerables con la iglesia. Entonces, si usted, porque eso me pasa a mí, digamos, a mí algo que me encanta de mi pastor o mis pastores es que ellos son súper vulnerables con nosotros. Entonces, yo soy parte del grupo de alabanza. A veces un domingo en la mañana llegamos 2 horas antes del servicio y cuando entramos a la iglesia vemos que los pastores están bravos o están medio discutiendo, o sea, los hemos visto peleando, o sea, delante del grupo, molestos, bravos, y él termina yéndose molesto y todo, pero uno dice, esto no pasa, o sea, uno pocas veces ve a los pastores siendo tan reales, y esto que están viviendo ellos, yo lo vivo a cada rato, ¿entiende? Y cuántas personas saben que sucede. Entonces, digamos, si lo logramos hacer parte de la cultura,
Si los líderes empiezan a ser realmente vulnerables con nosotros, nosotros vamos a tener una facilidad más grande de poder ser vulnerables con ellos. Pero mi crítica es que hay muy poco líder o pastor vulnerable porque no les sirve. Ellos ocupan Claro. verse mejores que los demás. Por un tema de imponer autoridad quizás y va también en Autoridad. la ignorancia de la oveja, por decirlo así. La ignorancia, no Ujú. digo de que sea gente, no sé, que no sepa X Inocencia. cosas. Sí, inocencia de debo seguir al pastor en todo lo que dice y de no escudriñar tanto la Inocencia, de escritura. todas formas, uno puede ofender a alguien diciéndole inocente y no suena tan feo. Ujú. Varas. Pero estamos Gracias, estamos Andy. hablando de técnicas prácticamente de marketing que hoy día estamos usando. Y eso es. Hay que Pero mucha gente, interrumpo, lo siento. Ya está traumada, Rosa. Dale, sí. Pero creo que también tiene que ver mucho, como Andrés estaba mencionando, con la cultura. Porque muchos pastores y líderes no son vulnerables, porque ¿qué pasa? Que la gente, por su cultura, termina criticando la vulnerabilidad de Claro, sus lo juician. líderes y de sus pastores. Exactamente. Entonces, hay una lucha, una dualidad prácticamente, en donde uno tiene que mostrarse fuerte acá, arriba, y acá abajo se muestra de repente cómo es, y hay una dualidad, dos conceptos, o sea, dos estilos de vida diferentes, y muchas veces, porque hoy vemos pastores y líderes que están pasando por situaciones totalmente difíciles y no encuentran ayuda, no encuentran quién pueda sostenerles. Entonces yo creo que también tenemos que hacer una examinación profunda en nosotros mismos, ¿verdad? Y poder también darle ese espacio y esa seguridad a nuestros líderes y pastores a que puedan ser transparentes y decir y ser vulnerables desde el púlpito, hablando de Ajá. una manera. Acá creo que igual hay dos cosas, donde la segunda te vuelve a llevar a la primera. O sea, la primera sería un tema de que los pastores se sienten con mucha presión con respecto a mostrarse vulnerables, porque la gente que está a su alrededor va a decir siempre así como, pero ¿cómo el pastor está pasando por esto? ¿Cómo le afecta esto, otro? No tiene Entonces fe. hay un Ajá. miedo en cuanto a los pastores y a Sí. las pastoras de Sí, yo mostrarse creo- vulnerables. Y por segunda está también este tema de nuevo, el evangelio que se nos ha vendido de prosperidad eterna, un evangelio de que siempre nos vamos a mostrar bien. Entonces cuando se perfección. rompe este evangelio de perfección, se vuelve a lo primero, que es el que te juzgan. Es que ahí hay Sí. un punto que es la comunidad. El volverte comunidad te hace común. Todos somos comunes, todos estamos al mismo nivel. Si esperamos tener un Bonito ídolo eso, mae. ya no ¿cómo- es comunidad. ¿Cómo logras una siguiendo. comunidad en una mega iglesia? O en Es una que ahí- iglesia ahí ya es donde donde- hay más de 300 personas. ahí es donde entran los grupos ministerios, pequeños. ahí es donde entran los grupos pequeños y donde entran los ministerios. Sí. Porque no es fácil tampoco hacer comunidad. Y tampoco es fácil hacer una comunidad con tantas personas. ¿Cómo juntas a todas esas personas en una misma reunión para hacer un devocional o para preguntarle a todos cómo están? Es un trabajo Es que ahí largo. viene la estructura, porque la iglesia Por eso. Sí. primitiva se juntaban a compartir, no se juntaban a hacer un culto. Claro, por eso, Exacto. pero a eso voy. No se sentaban a escuchar una prédica, ni a Porque un líder. por eso se pierde la visión y la estructura. O sea, La visión de nos vamos a juntar no para ensayar o no para planificar qué vamos a hacer mañana o la próxima semana, sino de juntarnos a saber, oye, ¿cómo están ustedes? Correcto, a comer. A comer. Hagamos una comida, hagamos una carnita Es asada y el mejor Oye, Pero yo soy 4 vegana, horas. ubícate. Bueno, una lechuga asada, un brócoli Ya asado. me tengo que ir. Me acaba de salir algo y me tengo que ir. sí, pero yo No, creo que pero eso ahí- es un excelente punto. Lo que decía Ariel, el problema es que todavía seguimos con esa mentalidad de la comunidad es el domingo a las 10 cuando escuchamos al pastor predicar. Y eso es lo más lejos a la comunidad que podemos entender. Digamos, Ruth dijo algo muy interesante y ella dice, cuando un pastor se ve en problemas, ¿cómo puede ser vulnerable? Y digamos, ese caso solo aplica si él nunca ha sido vulnerable, pero si el pastor tiene 15 años en una iglesia, ha sido vulnerable siempre, no importa lo que venga, ya la vulnerabilidad.
ha sido impregnada en su gente. Ha sido parte Entonces, de su, por eso de su es vida. cultural Sí. y tiene que ser generacional, ¿entiendes? O sea, un pastor, por ejemplo, digamos, si mi pastor, que ya ha entrenado a otros pastores, mi pastor va a entrenar a esos pastores ya siendo vulnerables. Eso es algo que yo admiro mucho de mi pastor, él es bien vulnerable. Entonces, digamos, imagínense 4 o 5 generaciones de vulnerabilidad en 40 años. ¿Entiendes? Eso va a ser una belleza, pero ¿por qué en el 2020? Estamos en el 2020 y todavía estamos discutiendo este tipo de cosas que deberían ser como tan obvias y tan tontas. Y uno dice, ¿por qué la iglesia está perdiendo tiempo en esto cuando, por ejemplo, tenemos a Jesús como el mejor ejemplo y no hacemos un sistema de discipulado como lo hacía Jesús? Todavía seguimos intentando hacer la versión kindergarten o la versión que compramos en China en Amazon, que no sirve. Sí, Sonó racista, sorry. Es que esa viene con coronavirus desde China. ya, sí, eso sí es racista. Oh. Oye, Eso se va vetado del área, ¿cierto? hablando del discipulado, me causa mucha impresión eso que dice Andy, porque yo nací y crecí en mi Amén. iglesia, entonces conozco un estilo de discipulado que es muy parecido al de Jesús. Entonces que hagan como el de Kinder en su iglesia, o que sea el común, a mí de verdad me sorprende. Algo que esté. Lo que pasa es que Igual, algo Andrés va más a la que esencia de la. Que de estaba la- hablando Andrés, que decía que como en 2020 se sigue como cuestionando esto de la vulnerabilidad, entonces significa que quizás no se ha abordado en la iglesia, no se ha hablado en la iglesia. Entonces, No se Como ha hablado como estamos todos los hablando. temas que hemos hablado. Quizás estamos hablando de otros temas que no nos pueden influir tanto o que no son tan importantes, pero que queremos tener nuestra presencia como cristianos ahí, como de esta es mi opinión, y estamos dejando de lado otros temas que tienen que ver con nuestra comunidad netamente, que tienen que ver con nuestro hermano, con nuestra hermana. Entonces, Claro, en este punto. Es que el problema... Dale, Andrés. Dale. Ok, rapidín. El asunto con esto es, digamos, una de mis críticas con respecto a cómo la iglesia está utilizando esto de las prédicas es, cuando usted tiene en un salón 100, 200, 500, 700 personas, de edades de 15 a 65, o sea, el público es tan variado que usted, para poder realmente tocar a todos, usted tiene que agarrar una versión minimizada o simplificada o atontada de algo. Usted no puede realmente entrar en profundidad en ciertos temas, No o lo puedes entrar enfocar. en problemas filosóficos, teológicos, ¿entiende? Usted tiene que dar lo más sencillito que todos puedan comer, que es el ejemplo que yo he dado muchas veces en mi podcast y en un libro que estoy trabajando, que es el de la comida. En las historias futuristas, digamos, de ciencia ficción, en un futuro donde un super imperio está a cargo de todo, es muy común ver esta idea de que todos comen lo mismo, que es una masa sin sabor, que es una cochinada, pero que tiene todos los nutrientes necesarios para que la gente no se muera. Y yo comparo esa masa sin sabor muchas veces a las prédicas de muchas iglesias, porque no nos especializamos, no vemos la necesidad de la persona, no vemos los niveles que la persona conoce. La misma prédica que recibe un muchacho que llegó la semana pasada por primera vez y nunca ha escuchado a Jesús, es la misma prédica que está escuchando la señora que tiene 45 años de ir a la misma iglesia. ¿Entiende? O sea, le estamos dando lo mismo. ¿Y cómo es eso posible? O sea, ¿en qué sistema, en qué organización en el mundo hacemos algo parecido? Nosotros los mejores ejemplos que vemos de la escuela, tenemos grados, primero, segundo, tercero, tenemos secundarias, Aquí volvemos tenemos a la universidades. Ahí volvemos a la comunidad, volvemos Ajá, a tener el detalle de quién está al lado mío, de a quién debo ayudar, en quién debo enfocarme. O sea, si lo llevamos... Comunidad y estructura. Hablemos, no, yo creo que más comunidad, porque la estructura puede estar, pero si llevémoslo a la analogía del pastor de ovejas. Cuando una oveja está enferma, ese pastor está pendiente de esa oveja. Y el resto de las ovejas están pastando por cualquier lado, pero la oveja enferma o la oveja que tiene una pata quebrada es la que tiene la atención o la que se pierde. Entonces ahí es donde entra quizás la estructura
puede mantenerse, pero sí entra la comunidad, en que podamos saber quién tenemos al lado, qué cosa le afecta, cómo le duele, si la Dani es vegana o no es vegana. Da lo mismo el punto de que, lo mismo que dice Andrés, vamos a hacer una carnita. Y ahí se nota que, por ejemplo, no hay un conocimiento mayor entre Andrés y Dani. Porque no la pueden ¿Algún invitar a problema comer con una mi carne. brócoli? No, ¿Quieres decir algo sobre mi lechuga? no. Hoy día A mí podríamos no, haber como cansado. ya- cansado demasiado, Eso no es pero no comunidad, creo amigo, que no imiten debamos esos hablar al comportamientos. respecto. Pero es Andrés eso. está yo muy creo- enojado. En el podcast de Sinergia Random hicimos un episodio donde estábamos hablando quién puede ser pastor y cuál es la función de un pastor. Y yo le decía al grupo como si nos vamos a la Biblia habla del pastor, de aquellas personas que aman y cuidan de sus ovejas. Pero en este momento ser pastor no significa eso. Y mi pregunta es, ¿de dónde salió en este momento que el pastor tiene que predicar, enseñar, entrenar, organizar? O sea, todo eso no es bíblico. El pastor ama y cuida de sus ovejas. De ahí en adelante, bíblicamente, nosotros tenemos otro montón de, ¿cómo se llaman? Ministerios. Tenemos al que enseña, tenemos al apóstol, tenemos a este, pero el pastor específicamente, que se menciona solamente en 2 partes del Nuevo Testamento, muy específicamente habla acerca de amar y cuidar a las ovejas. Y eso debería ser comunidad. O sea, eso yo pienso que amar y cuidar las ovejas es el sinónimo perfecto de comunidad. Todo lo demás que se crea ahora, que es la función pastoral, o sea, no está ahí. No estoy diciendo que sea mal, no estoy diciendo que yo esté en contra de todos los pastores. Yo sé que a veces sueno así, pero lo que yo digo a veces es, o sea, ¿por qué no buscamos una diferencia entre, bueno, tenemos un pastor maestro que se dedica a enseñar, él es maestro por título, y tenemos al pastor que se dedica a cuidar y amar a sus ovejas, y son 2 funciones diferentes y cada uno se esfuerza y trabaja y organiza y hace en sus diferentes áreas. Entonces estamos cubriendo los 2 lados, en vez de dejar a uno tratar de hacer todo y muchas veces no hacer las 2 cosas bien hechas. Al final se resume en aprender a complementarse dentro de la iglesia, en no pensar en que toda la responsabilidad tiene que estar solo en una persona y que como otros congregantes yo no tengo la responsabilidad de dar ayuda o de pedir ayuda, porque todo eso es del pastor simplemente. También el cómo el amor se está abordando dentro de la comunidad, de cómo el amor y la confianza dan cabida a estos espacios en donde la persona pueda perder el miedo de decir soy vulnerable, porque como la Biblia dice, el amor elimina el miedo, por así decirlo, en palabras Daniela, pero Daniela habla hoy. Parafraseando, modo Dani. Daniela habla hoy, pero el amor dentro de la comunidad, el amor dentro de nuestra iglesia eliminaría ese miedo de decir, oye, sí, estoy mal, o oye, sí, soy vulnerable, porque al final lo resumimos en que no pedimos ayuda por miedo. Mira, yo en lo personal nunca he tenido ese dilema. No me cuesta mostrarme vulnerable o Ya anda llorando todo el Ya, día. tenía que salir el Ya. Ariel. obvio. Ya, Siempre. figurita. No, pero en general no me cuesta, porque al final hacerlo, Si él es perfecto, él es bacán. no, Ya. al contrario. El pedir ayuda te ayuda a crecer. Y eso es lo que yo entendí hace mucho tiempo. Al final hubo mucho tiempo en que yo me las rebusqué por mí solo en mi vida. Entonces, en algún momento Sí. cuando llegó gente, me di cuenta que había tanta riqueza en los que te rodean, que tú las puedes adquirir, puedes evitar el tropiezo recibiendo del otro, puedes recibir el abrazo que decía Abby, puedes entender que el otro tiene ciertas necesidades que son muy parecidas a las tuyas y cómo él las puede sobrellevar. Entonces tú puedes empezar a aplicar ese tipo de cosas. Sí. Y de alguna manera aprendí que el pedir ayuda no te hace malo ni te hace débil. En realidad, simplemente quieres crecer. Creo que ahí va el punto. Es eliminar la autosuficiencia, el entender de que como yo necesito de la otra persona necesita de mí. Y que está bien no poder con todo solo o sola. Y también creo que pasa por el amor propio, porque cuando uno da, sabe que está dando amor, pero cuando uno pide, está pidiendo que le den amor. Y yo para ver eso, necesito saber de que no estoy bien, necesito a alguien más.
Y para eso necesito amarme lo suficiente como para pedir ayuda a alguien más sin que el miedo me paralice y me deje estancado donde estoy. Como dice el Ariel, el pedir ayuda nos hace crecer. Y también lo viví en mi vida durante muchos años. Era muy autosuficiente, pero esa autosuficiencia no era suficiente. Entonces, la pena y la depresión y todos los demás trastornos me invadían. Y no tenía ayuda. Y la vez que intenté pedir ayuda, o sea, cuando tú ves a alguien que está muy necesitado de ayuda, se ve como que gritara por ayuda, pero no lo dice. Y en ese caso, las personas que pudieron verlo tampoco sabían cómo ayudarme. Entonces, hay que ver que cuando ayudamos, yo como conclusión lo tomo así, que cuando ayudamos veamos como de qué forma podemos ayudar, y si no podemos ayudar, consigamos a alguien que pueda ayudarle, o lo acerquemos lo más posible a esa persona. Porque hay cosas que quizás, como yo decía, yo puedo ayudar a mis amigos emocionalmente, que incluso no son cristianos. De hecho, me toca más ayudar gente que no es cristiana que gente que es cristiana. Entonces, puedo ayudarlos emocionalmente, pero quizás hay cosas que yo no puedo tocar porque yo no soy un especialista. Hay cosas más profundas, cosas traumas, cosas fuertes del interior, que no son solo espirituales, que también son psicológicas, o que son físicas, cosas que yo no puedo tratar. Entonces, creo que tenía mucho que ver con lo que decía Ruth, el ver en qué medida nosotros podemos ayudar, y de ahí delegar, porque no somos superhéroes. Es que es importante. Ahí también aplica un poquito, perdona Mariel, pero ahí también aplica un poquito el saber con qué palabras ayudar a la persona, porque no sé, Vamos al lenguaje del amor, por lo que ejemplo, hablamos. si por ejemplo yo me dirijo a una persona que no es cristiana y me cuenta que está mal o me cuenta sus problemas y yo llego diciéndole simplemente, no, pero es que con Dios se te soluciona todo, me estoy equivocando en las palabras, porque incluso la persona se puede sentir no comprendida y puede decir, onda, ¿cómo su ayuda se va a reducir en solamente decirme eso? Entonces también tiene que ver con qué palabras empleamos cuando vendiendo la queremos solución. ayudar a una persona. Ujú. Le estás vendiendo O la sea, solución que- por creer. Es un trueque. Claro, Sí. y bueno, muchas veces lo hacemos sin querer, pero va también en lo que hablamos en nuestro capítulo de comunicación, conocer el lenguaje de amor de la otra persona, y para eso volvemos a lo mismo, necesitamos vivir en comunidad, necesitamos establecer una relación con esa persona y establecer una conversación. Y una conversación implica que tú salgas de esa conversación con algo más enriquecido, porque si tú te fuiste de esa conversación sin aprender nada o sin que nada te quede en la cabeza, así como que marque tu vida, fue solamente un monólogo y estuviste esperando que la persona dijera lo que tenía que decir para tú decir lo que tenías que decir, pero no hubo una conversación, no hubo un cambio, no hubo una conexión. Y es ahí cuando empezamos a conocer a la persona. ¿Qué lenguaje de amor necesita? Cuando estamos hablando de lo afectivo, de lo emocional, de la relación interpersonal, más allá de ir y darle una caja de mercadería, que para una persona que, por ejemplo, tiene un lenguaje de amor donde le gustan los regalos y se siente amada de esa forma, va a ser, pero magnífico. Pero para una persona que necesita apoyo físico, toque físico, un abrazo, un toque en el hombro, no sé, cualquier cosa, va a ser nada. Va a ser quizás gracias, pero va a seguir igual de triste, igual de desesperanzado. Ok. Avi nos dejó sin palabras, Avi nos dejó mal. Creo No, que para variar, Wow. nos estamos extendiendo mucho. Creo que es hora de... Por de- culpa, de- por culpa de Maja. Sí, hablamos mucho. Pobre Maca. Creo que podríamos ir concluyendo, podríamos ir sacando cosas en limpio para ya aterrizarlo y no seguir la influencia de Andrés con su horario de podcast. 3 horas. Así que no sé quién quiere partir. La cosa es que yo edito. Nosotros grabamos 3 horas o más y yo corto 1 o más. O sea que graban Ustedes como van a 5 horas editar. para dejar un capítulo de 3. No, de 3. Nunca hemos hecho de 3. Bueno, hemos hecho 2 partes de 2 horas cada. Ok, olvide. Yo quiero quizás partir concluyendo, partiendo por la base de lo importante que es el lenguaje del amor para pedir ayuda, para recibir ayuda
y para dar ayuda también. Y también eliminar esta raíz cultural de decir que somos suficientes por uno o una misma, de decir que puedo con todo porque yo me controlo cuando hay cosas que de verdad escapan de nuestro control. Y también eliminar este evangelio de perseverancia y de vida perfecta y de todo feliz, porque no existe, no hay ninguna persona que tenga una vida completamente feliz sin ningún problema, porque es parte de nuestra esencia como seres humanos. Así que quedo en eso, en poder empezar a cambiar esta raíz cultural de sociedad invadida por eliminar la vulnerabilidad, porque es parte de nosotros como seres humanos. Eso. Sí, yo quiero sumarme a eso. Me quedo también con, bueno, el mensaje que quiero que la gente oiga, y espero que a nadie le moleste. Si le molesta, disculpe. No es mi intención, siempre lo digo. Normalizar la vulnerabilidad, normalizar el que puedo estar mal siendo cristiano. Dejar de escuchar tanto quizá esa canción del cristiano no puede estar enojado. No sé si la han escuchado, pero a mí siempre me resuena en la cabeza cuando alguien me dice no, pero es que yo estoy, de hecho con un amigo el otro día me decía, no, pero es que al Señor le enoja que yo dude. Hermano, ¿quién te dijo eso? Yo le dije, o sea, es exactamente la oportunidad que tienes para acercarte a Dios más profundamente. O sea, Dios no te está castigando. ¿Cómo ves a Jesús? Cambiemos la imagen de Jesús tirándonos piedra y acordémonos de que Jesús levantaba a las personas que estaban en el piso y detenía esas piedras. O sea, veamos a Jesús realmente como es. Y si tenemos miedo todavía, como decía Dani, el perfecto amor echa fuera el temor. Todos estamos siendo perfeccionados en el amor, pero permitámonos ser perfeccionados. No nos quedemos ahí en, no, yo no voy a pedir ayuda por esto, o porque me da miedo. No nos limitemos al miedo, el miedo nos hace estancarnos. Y hay mucha riqueza en pedir ayuda, aunque quizás en algunos momentos te la nieguen, pero no te rindas. Eso. Yo cierro con este pensamiento. Hay un versículo que me gusta mucho que dice en Romanos 12:15, gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo creo que un tiempo nos va a tocar ser los que están gozando y va a haber gente gozando con nosotros, y un día nos puede tocar ser los que lloran y nos va a tocar ser consolados, ¿verdad? Que podamos dejar, o llorar también, ¿verdad? Dejar de tener ese orgullo de mostrarnos tal y cual y como somos, realmente que podamos generar también una comunicación con las personas que nos rodean, poder construir. Siempre creo que crecimiento te lleva a relacionamiento. O sea, nunca vamos a poder crecer si es que no nos relacionamos con la comunidad, y eso mucho depende de nosotros. O sea, si queremos crecer, queremos avanzar, necesitamos personas a nuestro alrededor con los cuales corramos el riesgo también de ser transparentes y ser nosotros. Y eso, realmente que podamos ser un pedazo de cielo acá en la tierra, ¿verdad? De traer el reino y ser el reino en el lugar donde nos toca, ser influencia en nuestro radio de influencia, o sea, en nuestro círculo principal, ¿verdad? Y de ahí ir creciendo y a ser vulnerables. Hay crecimiento en eso. Bueno, yo quiero decir que, aunque yo sé que sueno como que no me gusta la iglesia, en realidad yo sí amo la iglesia. Creo que te he escuchado más yo creo que sí. decir eso que saludar en tu podcast. Aunque parezca que yo la creo odio, que sí sí. la amo. Yo creo que la razón que he invertido tanto una gran parte de mi vida en esto, podcast y hablar de cristianismo y todo eso, es porque la amo en realidad. Para mí hubiera sido muy fácil solo dejar todo botado y listo. Pero no. En este caso, lo último que quiero decir es, como Rob Bell, su libro Love Wins, yo pienso que a veces es un poquito mejor amar a la gente que tal vez tener razón en teorías teológicas o cosas así. Yo pienso que invertimos mucho tiempo en otras cosas donde podríamos invertirle más tiempo al amor.
amar a la gente. Ya, eso es. Yeah. Ajá. Bueno, yo lo único que quisiera terminar diciendo es que he aprendido mucho esta noche con ustedes, gracias. Excepto de Andrés, que siempre toca los mismos temas, pero bueno, eso es Que siempre otro odia a la podcast. iglesia. Ah. Pero no, ya en serio, yo lo único que podría decirle a toda la gente que nos está escuchando y que se ha quedado hasta este momento con nosotros es: no tengas miedo a ser vulnerable, no tengas miedo a exponer lo que sea que estés pasando, viviendo, sea una necesidad o sea alguna cosa en la cual has fallado. Hazlo, atrévete, porque las cosas son mejores con gente que te está ayudando, y seguro vamos a encontrar personas que nos van a apoyar, seguro vamos a encontrar gente que nos va a animar, seguro vamos a encontrar personas que nos van a entender, que nos van a comprender, que no nos van a juzgar, y que sí nos van a hacer crecer. La verdad es que al final de cuentas, el que aceptemos la ayuda o no la aceptemos no cambia las cosas, es decir, no cambia la situación como tal, pero sí cambia la manera en la que podemos ver esa situación y cómo la afrontamos. Así es que Dios no nos creó llaneros solitarios, Dios nos creó en un lugar donde nos puso con muchas personas para que justamente en momentos que tengamos una necesidad, estas personas estén ahí para ayudarnos y para mostrarnos el amor de Dios. A veces confundimos que esta parte donde dice la Biblia que Dios debe de ser suficiente para nosotros, sí, es cierto, Dios es suficiente, pero Dios usa personas de carne y hueso como tú y como yo para mostrarnos esa suficiencia de parte de Dios. Así es que déjate abrazar, déjate bendecir, déjate amar, déjate comprender, escuchar, y seguramente las cosas van a ser mucho mejores. Y si hay gigantes, como decía Ruth hace un rato, si hay gigantes ocultos que están ahí, genial, ya los conoces, ya los viste, y o te aplastan o los aplastas, así de sencillo, no hay más que esas dos. Así es que ya tienes la oportunidad de aplastarlos, o en el peor de los casos, pues que te aplasten, ¿verdad? Yo sé que no suena muy alentador esto último, pero pues también es una posibilidad. Yo así como... Perdón, siempre tengo que cerrar con algo gracioso. Oh, iba Todo también, nuestro también, mensaje y se acaba de ir a ¡pum! la punta del cerro. Lo subió al 9º piso para dejarlo caer. No, siempre hago No, eso. Lo subió al amigo, siempre hay cielo esperanza. Y ahora lo suelta. Siempre hay esperanza. No, Ok. no con Maja, pero sí en la vida real. Hay maja siempre que hay esperanza, muy bien. Hay esperanza siempre que no esté maja. Dani 2020. Yo lo sentía así como que me construía y me construía y me construía. Después como un Sí. gato me tiró, man, como un Lego. Y caí Yo me mal. estaba dando aliento y ahora me sale como con un golpe en toda la Exploto. cabeza. Perdón, siempre tengo que terminar con algo gracioso para cortar el momento serio. Sorry. Ok, voy yo. Soy el último. Creo que una de las cosas importantes a recalcar es, como dijo Maja, perder el miedo, y no solo el miedo al juicio, sino que el miedo a ser vulnerable con alguien y mostrarle tu debilidad. Muchas veces nos va a tocar que el mostrar la vulnerabilidad nos va a traer un poco de dolor, pero a la larga somos hijos del rigor y del dolor se aprende. Y si no, de las personas que nos ayuden vamos a poder aprender de sus experiencias, de lo que ellos aprendieron quizás siendo profesionales, como en el caso de los profesionales de la salud o de los pastores que han tomado su tiempo de aprender en seminarios o en institutos bíblicos, que nos pueden guiar un poco más y podemos sacar, son verdaderas minas de oro de donde podemos aprender para nuestras vidas. Y por último, aprender a ser comunidad. Creo que el pastor, el líder, también son amigos, también son parte de la comunidad, no son solo un ídolo a tener por ahí arriba, sino que también son parte de nuestra comunidad. Seamos parte de la comunidad y no parte del conjunto solamente. No seamos un número más, seamos amigos de todos, seamos parte de un núcleo, como lo dice la palabra, en un cuerpo.
Todos somos parte del Involucrémonos. cuerpo. Exacto, Ujú. involucrémonos con el resto. Así que creo que eso es mi reflexión de todo lo que hemos conversado, de las 20 vueltas que dimos por el mismo lado. Como el pueblo de Israel en el desierto. Y Ahora ahora todo, Maja de nuevo Dando- nos va a salir con la pregunta y ahora la diciendo, Abby grita ¿pero para por que qué se caigan los tanto muros. No, Yo quiero decir algo cortito, serio, para que no se rían en esto, por favor. Que me faltó agregar que pese a todas las dificultades que podamos estar viviendo, cada uno en su contexto, algunas quizás más, o sea, podemos definirlas como más difíciles o más complejas o qué sé yo, está en el sentir de una persona cómo lo siente, cómo lo vive, pero decir que siempre hay esperanza en el Señor, que busques las personas más cercanas a ti que puedan ayudarte, y si no las hay, si escuchas esto puedes mandarnos un mensaje, no hay problema, te hagamos podemos comunidad. escuchar. Quizá no Estamos ahí para ustedes. podamos ayudarte al 100%, pero ten en cuenta que vamos a estar pendientes y vamos a escucharte. Y lo otro es que todas las cosas obran para bien cuando somos hijos de Dios. Así Bien. que de todo lo que saques de esta temporada difícil en tu vida, ten por seguro que en otra temporada te va a servir para ayudar a alguien más. Eso. Yes. Nos despedimos entonces, chicos, Bueno. para que puedan ir dando sus redes sociales, su contacto, sus podcasts y todo lo acordado. Igual que al principio, las damas primero. Ruth, Bueno, es un gran privilegio poder compartir con ustedes y bueno, pueden escuchar ADN Podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Evox y en mis redes sociales pueden encontrarme como @soy Ruth Zamudio y @ADN_podcast. Un gustazo. muchas gracias, Ruth. Andy, Mi Instagram es Conciencia Podcast, bueno, el de mi podcast. Ponemos memes diarios, divertidillos, vacilones. Mi personal ni lo doy porque solo fotos de mi hijo pongo y no pongo nada de teología ni me peleo con nadie, entonces es extremadamente aburrido. Pero el podcast lo pueden escuchar donde sea. Yo tengo fe de... ¿Para cuándo va a salir este episodio, Ariel? 2 semanas. De aquí en 2 2 semanas. Ok, tal vez mi podcast nuevo ya está disponible, se llama Todo es Gris. Es un podcast un poquito diferente, en vez de conversación, es un poquito más al estilo NPR. Y igual voy a tocar temas así que me parecen interesantes y controversiales y varas así. Entonces lo pueden buscar como Todo es Gris, que ya estoy seguro que el nombre no lo tiene nadie más. ¿Quién sigue, Maja? Pues gracias a todos los de Y si nos unimos, y a Andrés, a Ruth, y al buen Leo, que estuvo por acá también. Gracias. Sí, es cierto, Leo. Mi podcast es Back Home. Así lo pueden encontrar en todas las plataformas como Back Home. Mi Instagram, que es lo que más uso, es @maja.rivero. Maja es MAHA.rivero. Y ahí pues republico todo lo que pone Conciencia Podcast. Hay una complicidad. Y gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, Maja. Gracias. Niñas, Avi, parte sí. ¿Qué puedo decir? Gracias, chicos. Yo quiero decir algo. Y chicas. ¿Qué? Back Home tiene un episodio buenísimo que sacó en diciembre que se llama ¿Y tú practicas juicio o amor? Les recomiendo que lo escuchen. Aquí hubo algo. Pasando al aviso promocional. Gracias a las chicas, obviamente, primero, porque son chicas. No, mentira. Y a los chicos, gracias por estar acá, por estar mucho tiempo con nosotros hablando sobre este tema. Gracias por venir a ser vulnerables y abrir sus corazones a contar experiencias personales. Y espero que sea de bendición para todos los que nos estén escuchando. Como siempre digo, nuestra intención nunca es tirar la piedra y esconder la mano. Siempre es unir, hacer conversación. Así que eso. Andy. No, que yo Y me sí tiro la salta a mí. piedra y sorry. Fue Andy.
¿Ya puedo hablar? ¿Ya no me van a Ahora hacer sí, Dani. Nada, partiendo con muchas gracias a las chicas y a los chicos por este espacio que se da, en donde también se pueden ver distintos puntos de vista con respecto a ciertas cosas, en donde siempre construimos, a excepción de cuando Maja viene y te desalienta, pero es gratificante poder escuchar opiniones y poder crecer más con todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y que justamente por eso el amor a la iglesia, el amar a la iglesia, también significa poder criticar para construir, que es lo que yo creo que hacemos la mayoría de las veces, poder buscar el espacio para poder construir algo mejor. Y eso, como siempre digo, les amamos y muchas gracias, chicos y chicas. Ok. Sí. Ay, lo último que quería decir. Ojalá no me excomulguen de la iglesia, por favor. Ay, yo ya me acostumbré a que me quieran excomulgar. Los quiero Andrés, ni hablar. mucho. No lo dije, no lo Usted dije échale mal. la culpa a mí, usted diga, fue culpa de Andrés. Fue culpa de Andrés. ¿Ustedes Sí. han escuchado el podcast de Andrés? Él incita eso. Ok, tengan compasión de la Davi, por favor. Para cerrar, como siempre, agradecer a todos. Para mí es un real privilegio poder compartir con ustedes, chicos. Dale, Andrés, ¿qué faltó? Ay, qué pena. Siento que los he interrumpido a todos. Yo quiero decir algo que salga de mi corazón. Yo quiero decirle a Llano de Extranjero Podcast que lo quiero, que Llano. lo admiro, que lo amo. Sí, yo sé que es Jano, yo le digo Llano. Llano, brother, I love you. ¿Oíste? I love you. Ya, eso es El todo. llano. Ok, eso va a ir al postcrédito. Aguanta el llano. Ok. Eso, para cerrar, agradecer a todos. Un privilegio poder compartir con Leo, con Maja, con Ruth, por segunda vez ya, con Andrés. Grandes referentes Sí. para nosotros. Nos inspiraron también. Así que eso, agradecer a David por la música, como todos los episodios. Siempre se nos queda para el final. Y nada, agradecer y decir, como dijo Dani, la idea es construir, no es solo criticar, sino que impulsar el pensamiento crítico y empezar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo para mejorar y reflejar realmente a Cristo. Así que eso, Así es. se hace con amor. Muchas gracias. Los Abrazos amamos. a todos. Les Hagamos amamos. comunidad. Estamos para ustedes. Recuerden las redes sociales y si nos unimos, separado por puntos. Ahí nos encuentran en En Instagram. Bye. Adiós. Adiósito. Gracias, bye. Con todo el corazón abierto como flor que quiere recibir tu gloria como el sol. Y yo te alabaré. Mira. ¿Esto se trata de mostrar las patas? Esto es una Sí, entrevista es que de yo- calcetín con rombupa. Es que yo tenía, se ve muy gordita mi pata para el calcetín. Tenía Porque que ver. todos tenemos derecho. Es que yo tenía el pie Entrevistando a la plano. pata. La gente Estoy viera intentando el decir pie de eso. la Abby frente al micrófono. No me importa. Creo que me llega al alma las palabras que está diciendo la pata de la Abby. La pata.